Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la AXI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana. Y hoy tenemos a Janet Mesa. Aquí estoy de nuevo, Karen. Bienvenida. Gracias por invitarme. Oye, Janet de aquí, solamente que nos está visitando menos. Y en el día de hoy tenemos otro título que me encanta. No cruces esa raya, venciendo la resistencia en mi adolescente. Y vamos a hablar hoy sobre estrategias muy prácticas y muy concretas para cuando hayan esos momentos difíciles, donde los ánimos están álgidos, donde no necesariamente nosotros tenemos el oído abierto de nuestros adolescentes. Y me encantó esta frase, Janet, que tú pones en tu material. Comience siempre por el amor. Ayúdele a su adolescente a recordar, estoy de tu lado. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo en el resto del programa. Pero comencemos con esta pregunta. ¿Es natural que mi adolescente se resista a comunicarse conmigo? Nosotros debemos aceptar esa resistencia como algo natural, porque parte del proceso, y los que tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar el programa pasado, podemos recordar cómo esta es una etapa de búsqueda de identidad. Y el adolescente va diferenciándose de nosotros y del contexto familiar y va dirigiendo su mirada hacia afuera. ¿Qué opinan mis iguales? ¿Qué opinan mis amigos? Entonces, es algo típico, y si hacemos memoria también nos pasó a nosotros. El adolescente a veces cree que nadie lo entiende excepto él mismo. Sí, papi o mami, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Creen que, ¿verdad?, sus luchas también son únicas y debemos entender una realidad, que el contexto de nuestros adolescentes hoy es mucho más retador que lo que nos tocó vivir a nosotras. Así es. No teníamos este nivel de alcance tecnológico, por ejemplo, ni las presiones a nivel de... No existía WhatsApp, no existía Instagram. La televisión tenía 5 canales. En Cuba 2, ya tú puedes saber. O sea que era distinto. Tenemos que reconocer que nuestros adolescentes han vivido de una manera diferente. Además, están entrenándose para la vida adulta. De manera que parte de este proceso de entrenamiento es poder marcar esta distancia donde me voy preparando para abandonar el nido. O sea, entonces hay una resistencia natural y cuando papá o mamá intentan acercarse demasiado, el adolescente lo puede percibir como una invasión a su espacio. A su privacidad. Tenemos también que reconocer que nos equivocamos y hemos tenido a veces errores en el proceso de crianza, que luego en la adolescencia esto un poco sale, ¿no? Sí, nos pasa factura. Nos pasa factura y a veces tenemos adolescentes resentidos o que no confían en nosotros por las cosas que han sucedido a lo largo de la vida familiar. Y eso también debemos verlo y aceptarlo y no tapar o decir, no, esto ha pasado, pero yo soy... Entonces a veces caemos en el error de decir, bueno, yo me equivoqué aquí, pero realmente yo me encargo de todo, siempre estoy atenta a sus necesidades. ¿Y quién es que te ha pagado el colegio? ¿Y quién es que te compra la ropa? Entonces entramos ahí como una especie de pasar factura de nuestra gestión como padres. ¿Es esto bueno para la comunicación y para vencer esa resistencia en el adolescente? Creo que pasar factura no sería bueno para la comunicación en ningún tipo de relación. Si tenemos ese estilo comunicacional, probablemente yo pudiera decir, vamos a tener dificultades a nivel de pareja también. Así es. Y a nivel de relaciones entre amistades y entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué yo hago lo que hago? Si mi servicio como madre va dirigido a honrar a Dios, yo no tengo que cobrarle simbólicamente a mi esposo o a mis hijos lo que hago o lo que he hecho por ellos. No fomentaría esto, una comunicación basada en la confianza y atendiendo a la frase que traías, Karen, al amor que me sirve de presentación, de puerta de entrada. El amor abre puertas. En los reclamos levantan las defensas. Si yo entro a la comunicación con mi adolescente haciéndole reclamos, es muy probable que de la mitad para allá ya no me estén escuchando. Y por el contrario, aceptar y reconocer cuando cometemos errores y cuando hemos estado
dificultando la relación y la comunicación. Hablábamos en el programa pasado de la necesidad de pedir perdón. Cuando hacemos esto a un adolescente, eso crea un impacto importante en un jovencito. Yo tampoco quiero, Karen, que pensemos que pasamos los padres a ser esta figura siempre nice y siempre amorosa, así con un happy face, y que los muchachos ¡bah! Y tienen entonces el poder. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una actitud de apertura donde yo te digo, mi amor, yo te amo, pero mira, existen estas reglas, existen estas responsabilidades. Esto es bueno para ti, como es bueno para ti, lo vamos a implementar. Yo entiendo que partir desde el amor es una actitud. No es que yo me coloco bajo el adolescente, sino yo tengo una actitud de tú me importas, yo no te estoy rechazando. Nosotros tenemos que ahí mirar nuestro corazón. ¿Cuál es mi actitud frente a mi adolescente? ¿Lo estoy rechazando por su soberbia? ¿O puedo marcar una distancia y entender que su soberbia es parte de su inmadurez, del pecado en su corazón? Tal vez no tomarlo de manera personal. Exacto. No me lo está haciendo a mí. No me lo está haciendo a mí. Está mostrando su necesidad de integrar límites, de controlar sus emociones, de crecer en términos de respeto probablemente. Cuando surgen situaciones en casa, no lo veamos como... Porque yo sé que el adolescente puede tener mi mismo tamaño y entonces creo que somos iguales. No, no somos iguales, sino es una afrenta personal. Estamos como padres un poco por encima de eso. Y podemos colocarnos en una posición de ayuda, de vínculo, de amor, pero al mismo tiempo servimos como límite de protección, establecemos reglas, hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. Es una actitud. O sea, yo no me tengo que poner por debajo como una alfombra del adolescente, pero yo sí puedo, con una actitud firme, ser amoroso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Algunas pautas para poder comunicarme, aplicar reglas, consecuencias, pero al mismo tiempo mantener la vinculación? Yo recomiendo mucho, Karen, el libro de límites con los adolescentes, porque en ese libro hay pautas buenísimas. Es un libro bastante práctico y los autores manejan 4 anclas. Son como pautas, ¿verdad? Para poner límites. Yo voy a tratar de acordarme de memoria de ellas. La primera precisamente es el amor. Estoy de tu lado, yo te amo, tú eres importante para mí como eres importante para Dios. Nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad para ministrar, para que el joven sepa que Dios está presente, porque Él es el único que puede efectuar cambios duraderos. Entonces, esa es la primera, el amor, ¿verdad? Partimos de ahí. Pero luego hay una verdad, y es que el mundo funciona con un orden, hay reglas. Yo te amo, pero mira, en esta casa es importante arreglar la cama antes de salir al colegio. Por poner un ejemplo cualquiera. Sí. Y aplica o todo. Es importante, yo tengo reglas en esta casa. Tu papá y yo tenemos reglas, nosotros tenemos reglas. Y es que cada quien es responsable de su habitación. Por poner un ejemplo. O tenemos reglas, todos colaboramos, por tanto, te corresponde fregar lunes, miércoles y viernes. ¿Verdad? Hay un principio de realidad. Esto es lo que hay, esta es la verdad. La verdad es lo que existe y que nosotros no podemos cambiar. Yo no puedo, si el semáforo está en rojo, decir, ay, no, a mí me pareció que eso era un naranja. No, es rojo, usted se tiene que parar. Funciona de esa manera el mundo. Ahora, hay una tercera que ellos plantean, que a mí me encanta y que suele ser la más difícil para nosotros, que se llama libertad. Reconocer que el adolescente tiene la libertad. Tú puedes, mi amor, escoger seguir la regla, puedes escoger no seguirla. Esa es la realidad. Yo puedo escoger llevarme el semáforo en rojo. Lo que yo no voy a poder escoger nunca son mis consecuencias. Si yo decido que voy a cruzarme el semáforo en rojo o que voy a hablar por el celular mientras manejo, esa decisión yo la tomé en mi libertad, pero ¿qué va a pasar de ahí para adelante? Ya yo no lo controlo. Si me voy a llevar otro carro, si me va a parar me va a poner una multa, ya eso yo no lo controlo. Entonces, nosotros debemos en el mismo escenario dar libertad al adolescente, porque incluso pequeños errores, toma de decisiones inadecuadas,
Eso es bueno que pase, porque él va aprendiendo cómo funcionan las cosas. Y entonces viene la cuarta, que creo que se llama realidad, que es, tú puedes escoger, ya lo vimos, libertad, tú puedes escoger si sigues la regla o no, pero esto es lo que va a pasar. Y ahí hablamos de las consecuencias, de manera que el adolescente pueda tomar una decisión informada. Pero debemos darle libertad, o sea, yo no te estoy obligando a que tú arregles tu habitación. Ahora, aquí hay una realidad. Si usted no arregla la habitación, si la habitación no está arreglada, lamentablemente no puedes salir con tus amigos al cine, porque... Sin embargo, me inquieta algo. ¿Deben haber reglas innegociables? Si la libertad, la libertad tiene un límite. Exacto, no necesariamente conectado a consecuencias, sino que son cosas que tenemos que hacer como parte de esta familia y como sujetos a autoridad. ¿Qué piensas? Yo creo que, no sé si vas por ahí, Karen, pero en esta libertad hay un límite. Por ejemplo, yo no te puedo dar la libertad de que bebas alcohol. Por ejemplo. O yo no te puedo dar la libertad de que practiques cortarte para aliviar tu dolor. Porque tu vida está en riesgo. Así es. Entonces, esas libertades que damos realmente tienen la excepción de... Por ejemplo, algo que quizás no tiene que ver con poner en riesgo la vida física, pero sí la vida eterna, el devocional familiar, el tiempo de adoración familiar. Tú sabes, la idea no es como, bueno, el que quiera participar, el que no participe tiene no, es parte de lo que hay que hacer. Igual que ir a la iglesia. Ir a la iglesia, ir a la escuela, ir a determinada hora. Pero yo te entiendo, o sea, a veces queremos ser, no le damos participación al adolescente de sufrir las consecuencias o asumir las consecuencias de sus decisiones. Es como discernir cuáles son estas pequeñas oportunidades para que el adolescente se equivoque, que le van a enseñar a tomar buenas decisiones. Exacto. Pero y no protegerlo de las consecuencias. Y no ponernos en medio. Porque las consecuencias vienen solas muchas veces. Y lo que el reto es quitarnos y dejar que viva su consecuencia. Ahora, totalmente de acuerdo contigo. Hay dentro de la estructura de la familia, por ejemplo, que en esta familia vamos a la iglesia los domingos. Yo no quiero ir, bueno, yo lo siento. Tú puedes quedarte, yo no lo puedo obligar a levantar sus manos para adorar. Yo no lo puedo obligar a arrodillarse para orar tampoco. Pero nosotros sabemos que que la fe viene por el oír. Así es. De manera que usted va a estar ahí sentado, porque en esta familia vamos a la iglesia el domingo y realmente mientras seas parte de esta familia nos acompañas. Mira, quiero contarte esta anécdota. Recientemente tuvimos bautismo de jóvenes, un grupo de jóvenes, y una de las jóvenes decía, yo venía a la iglesia y yo cerraba mis oídos. Inclusive me ofrecía para ayudar en cuido, para no estar en la prédica, en el sermón. Y el día, ese domingo que ella fue, le pidieron ayuda y subió, su mamá fue y le dice, no, ve, baja, que hoy hay prédica evangelística y yo me quedo sustituyéndote en cuido. Ese día, durante esa prédica, el Señor tuvo misericordia. Y ella conoció al Señor durante ese sermón. Entonces... Tú sabes, y era una adolescente, ya una jovencita, sin embargo, mamá ejerció su autoridad, ejerció su influencia y no negoció. ¿Por qué? Porque veía la importancia de esa decisión. Así es. Es como ese discernimiento. ¿Cuáles son las cosas no negociables? Lo hablábamos, hay cosas no negociables. Pero hay otras. ¿Arreglas tu cama o no? En esas pequeñas cosas nosotros podemos aprovechar para replantear y reafirmar nuestra autoridad. ¿De qué manera? La consecuencia advertida, esa consecuencia va. Llueve, truene, tiemble la tierra, va. Es importante nosotros hacer este proceso. Yo sé que, para mí es un reto, no sé cuál fue tu experiencia. Sin enojo, un reto. Sin porque enojo. Claro que sí, que muchas veces con enojo o con impaciencia, aún sabiendo unos cómo manejarlo, nosotros también somos sujetos de emociones. Sí. Y manejamos nuestras propias luchas aún espiritualmente. Así es. Esa es la realidad. Entonces, para después de la pausa, Janet, quisiera saber qué es la escalada simétrica. ¿Cómo debemos evitar entrar en esa escalada cuando estamos manejando emociones intensas en la comunicación con nuestros adolescentes? Estamos en Educando para la Eternidad. Volvemos en breve.
Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad, en nuestro programa No cruces esa raya, venciendo la resistencia en mi adolescente. Janet, antes de irnos a la pausa, yo te preguntaba, ¿qué es la escalada simétrica? Bueno, tú puedes imaginarte, Karen, un escenario donde tú estás quizás escuchando una música y el vecino pone su música también. Y de repente tú dices, ay no, pero yo no puedo escuchar bien, déjame subirle el volumen. Y entonces ya tú le escuchas más o menos, pero entonces el vecino dice del otro lado, ay no, pero yo no escucho así, déjame subirle más el volumen. Y de repente hay que llamar al 911 porque esto es una locura, no se entiende, está muy alta ya, hay un nivel de ruido. Entonces, cuando hablamos de emociones, esto tiene una implicación adicional. El adolescente me falta el respeto, por ejemplo, yo me enojo, doy una respuesta por encima, pero él necesita entonces reacciona, se activa y entonces sube el tono y yo creo que yo voy a imponer mi autoridad si todavía hablo más fuerte, entonces a nivel emocional yo subo todavía más y podemos terminar los dos fuera de control. Así es. Es como subir una escalera donde llegamos a un punto donde bajar puede ser difícil y lograr que la emoción no sea quien tome el control. Nosotros hemos hablado antes de esta frase que yo no me acuerdo dónde la vi y es que en otros programas lo hemos mencionado. Las emociones son excelentes pasajeras, pero no pueden estar al timón del carro. Son mejores de copiloto. Ellas están ahí, son necesarias. Dios nos creó con emociones para que nosotros pudiéramos conectarnos con Él. Y es parte de los atributos que Él nos dio al hacernos a su imagen, en su diseño. Yo le niego un permiso a mi adolescente. Él se retira, se va, da un portazo y se tranca en su habitación. Y yo veo señales en mí, por ejemplo, de cómo es posible. Y todo este tipo de pensamientos vienen a mi mente. Pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo me haces tú a mí? ¿Quién se cree que es él? Y con ese pensamiento y esa emoción yo voy, le toco la puerta de una manera intensa, entro a su habitación y ya tú sabes lo que viene después. Ese tipo de escenas, ¿cómo nosotros podemos reescribir ese guión, Janet? Yo creo que es importante revisar qué yo estoy pensando, porque muchas veces los pensamientos que mi mente genera pudieran ser o son falsos, son incorrectos y producen, es como leña al fuego, como describías. En ese momento, entonces, yo no estoy dando espacio a que la verdad de Dios domine mi entendimiento y me pueda dar calma en medio de la tormenta. ¿Cómo contener el enojo de mi adolescente? Yo misma, con la ayuda de Dios, soy el muro de contención. En un escenario así, si yo estoy enojada, no es el momento de ir a abrir la puerta para hacer reclamos. Así, tenemos que decidir posponer, tal vez. Esperar, no es que lo vamos a dejar pasar. Es diferente. Porque no dejamos pasar lo mal hecho. O sea, nosotros debemos instruir, confrontar. Pero en el momento en el que mis orejas están así calientes y si me dibujaran como en unos muñequitos estaría saliendo un humito, ese no es el momento porque no estoy en control y no voy a honrar a Dios en la manera en la que me aproximo. De hecho, Dios da tantas advertencias en su palabra, no nos destruye con su ira, nos trata con misericordia, nos trata con gracia, pero hay límites. Y Dios es un Dios de justicia, Dios ama la justicia. Entonces, todos esos atributos, nosotros somos un recipiente imperfecto, pequeñito, inmerecedor, pero a la vez somos el recipiente que le muestra a nuestros hijos, este es Dios. Entonces, en ese escenario, mi primera recomendación sería, si las orejitas están calientes, aguante, no es el momento. Probablemente su adolescente está reaccionando propio de la inmadurez, ¿verdad? La emoción está fuera de control y ahí lo que pudiera aplicar es luego entonces, yo en calma, poder acercarme y decir, vamos a conversar sobre lo que pasó. Y antes tal vez de enfocarme en la puerta,
enfocarme en el corazón. Por ejemplo, mi amor, parece que ir a ese lugar era muy importante para ti. ¿Por qué era tan importante? Sí, probablemente él va a empezar a decir, sí, porque entonces eso fue planeado hace mucho tiempo y yo fui la persona. Razones. No significa que finalmente le va a dar el permiso, va a ceder en su decisión, pero antes de bajar línea y decir, aquí no se extrayan puertas y mañana te mando a quitar esa puerta. Antes de aplicar ese tipo de consecuencias, vamos a ver qué hay detrás de ese enojo, porque detrás del enojo expreso de mi adolescente hay un pensamiento y hay emociones en su corazón. Yo creo que también servirle de espejo. Mira, yo observé, yo te dije que no, tu reacción me pareció una reacción de enojo, cuéntame, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué tú estabas pensando? Me di cuenta que estrellaste la puerta, yo tengo que recordarte que las cosas se cuidan, porque es importante hacerle consciente cuál fue la reacción que yo tuve y cuál es el impacto de mi reacción en los demás. Porque hoy es una puerta, mañana pudiera ser otra cosa. Claro, pero es el orden. Lo que me refiero es la puerta es importante. Pero generalmente nos enfocamos en lo superficial o en lo externo, cuando realmente nuestra prioridad debe ser el corazón de mi hijo. Debe ser explorar las emociones y qué lo llevó a hacer esto, y luego entonces la instrucción. Exacto, poder conectar con él. Cada caso es muy particular y también es importante revisar. Y de hecho, una de las recomendaciones para nosotros como padres es como que hagamos nuestra tarea. ¿A qué se refiere esto? Conozca a su adolescente. ¿Cuáles son las consecuencias efectivas para lidiar, para ayudarle a asumir responsabilidad, por ejemplo? ¿Cuáles son las necesidades de su corazón? ¿Cuáles son las luchas? Porque eso nos va a permitir acercarnos de una manera más efectiva. Y reconocer que no estrellamos una puerta en casa, pero en el tránsito podemos dar una mala mirada, podemos dar una palabra inadecuada, podemos meternos porque nos sentimos indignados, y eso es equivalente. O sea, nosotros realmente muchas veces estamos en esa misma posición y nos expresamos con ira. Entonces es como pedir perdón a Dios, reconocer nuestra parte y llevarlos a ellos también a reconocer su pecado. Y eso te iba a mencionar, Karen, esas experiencias, como mencionábamos incluso ahorita, lejos de verla como algo conductual, puntual, poder verlo como ¿qué necesito enseñarle a mi adolescente? Porque si el adolescente se enojó y estrelló la puerta, que la verdad eso nos ha pasado a todos, pero a la vez él nos está diciendo, yo necesito que me ayudes a dominarme, por tanto ese dominio propio. Yo necesito dominio propio. Y el dominio propio no es solo con el enojo, sino es el ser diligente en sus tareas, el poder colaborar con la vida de la familia, aun cuando no tengo deseos, el poder entregar mis tareas escolares a tiempo. Entonces, este dominio propio abarca muchas áreas, y ahí es que yo planteo esto. Vamos a hacer nuestra tarea. Vamos a observar qué me dicen estos escenarios del corazón de mi hijo y qué yo necesito estimular entonces con la ayuda de Dios en él. Y ahora sí, ¿cómo manejarías lo de la puerta? No, básicamente. Lo que decías ahorita. Básicamente ahí. ¿Cómo manejarías el enfoque de esto no puede volver a pasar? Aquí hay una regla, las cosas se cuidan, la puerta, la mesa, tu cama, son bienes comunes, y Dios es un Dios de orden, y Dios nos hace mayordomos de lo que tenemos, entonces es importante que cuidemos estas cosas. Claro, yo creo que cada adolescente, dependiendo de su respuesta, porque habrán algunos que seguirán la escalada. Y nosotros tenemos que saber retirarnos a tiempo y con nuestra actitud ser la contención. ¿Cómo yo lo miro a mi adolescente? ¿Cómo yo le hablo? ¿Con qué tono? Y volvemos nuevamente a decir, hay cosas que son innegociables. Entonces, podemos al mismo tiempo trabajar estas cosas, pero también dar un mensaje firme de que no se levanta la voz, no hay palabras descompuestas, no se tira una puerta. O sea, hay una serie de evidencias que son ya de rebeldía del corazón. Claro. Y donde papá y mamá tienen que tener una respuesta radical también y firme ante estas manifestaciones. Vamos a ver opciones. De manera práctica. Tú estabas enojado, ya hicimos el recorrido, conversamos sobre su corazón.
Como ante el enojo tuvo esta respuesta, como esta respuesta no es aceptada, no porque a mí no me gusta que tú traigas la puerta, Exacto. sino porque somos mayordomos de lo que Dios nos da y la puerta es parte, la cuidamos. Y ahí viene lo siguiente, esto va a volver a pasar. ¿Qué pudieras hacer la próxima vez? Porque es importante, vamos a reflexionar sobre esto. ¿Qué opciones tú tienes? Bueno, tú me puedes decir de manera respetuosa, mami, no me gusta que tú me digas que no. Tú puedes irte tranquilo, respirar profundo y ponerte a orar. Voy a mi habitación y te vas para tu habitación. O sea, es como, vamos a ver qué opciones tú tienes para lograr que, en este caso el enojo, no tome decisiones por ti. Y que tú puedas tener una conciencia más desarrollada. Hay algo importante, Karen, no sé si nos da tiempo entrar ahí, pero tiene que ver con por qué yo hago lo que hago. Cuando yo tengo un niño pequeñito, el niño pequeñito aprende que no se toca un tomacorriente porque mi mamá me da una pela. Y aprendemos a hacer cosas para evitar el castigo. Luego, el niño aprende que si se porta bien, le dan un helado. Entonces empezamos a hacer cosas para recibir premios, recibir recompensas. Pero luego el niño va creciendo y dice, ay, pero cuando me va bien en el colegio, mi mamá me dice, ay, yo sí estoy orgullosa de ti. O la profe me dice, ay, Juancito sí es inteligente. O meto un gol en fútbol y mis amigos me dicen, wow, qué bueno tú eres en fútbol. Entonces empiezo a hacer cosas para ser aceptado por los demás. Y estos 3 escalones, si lo pudiéramos llamar así, al final son egocéntricos, porque ¿quién se beneficia? Claro. Soy yo en los 3. Entonces nosotros debemos apuntar a un mayor nivel de conciencia. Como hablábamos en el programa anterior, desarrollar esta vocecita de aquí que me dice, mira, no coja por ahí. Y uno de esos niveles tiene que ver con, yo entiendo las reglas y yo estoy de acuerdo con ellas. Y en la adolescencia nosotros reglas de convivencia familiar las podemos colocar sobre la mesa. De manera que no es solamente yo te impongo algo, sino que lo hemos hablado, entiendes por qué tienes que fregar y por qué es importante colaborar y estás de acuerdo. Pero el último tiene que ver con los valores adquiridos y ahí entra la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque si yo, manejando a mi adolescente, yo le digo, no puedes estrellar la puerta y si la vuelve a estrellar te voy a quitar la puerta, yo lo que estoy es fomentando que no la estrelle para evitar un castigo. Así es. De manera que yo estoy manejando a mi joven de 16 años como si tuviera 3. Y no estoy apuntando a Dios nos ha hecho mayordomos y cuidamos lo que tenemos. Ese sería un valor que puede guiar su conducta aún cuando nadie lo esté viendo. Porque esa es la meta. Exacto. Bueno, siempre Dios lo está viendo, pero para yo dar premios o recompensas yo tengo que estar ahí. Alguien me está viendo. Si lo que guía mi conducta es el ganar un premio, yo pudiera mentir para sacarme una nota en un examen. Pero por ejemplo. Pero también entender que estamos sembrando valores, pero que a los 15 años tal vez esa no es su prioridad. Vamos a apuntar para allá. Ajá, estamos apuntando hacia que en un futuro él va a desarrollar ese sistema de valores. En este momento él lo va a hacer por un principio de realidad. Y por un principio de autoridad. Esto es lo que va a pasar. Aunque no lo haga con las motivaciones correctas en ese momento. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades para él. Claro. Y pararse de su prioridad para ir a fregar unos platos, oye, eso es escalar una montaña, pero claro, tiene que hacerlo. Y nosotros debemos estar preparados, porque claro, a veces también le damos fallamos en la comprensión de la etapa. El adolescente es egocéntrico. Sí. El adolescente todo el tiempo está pensando en sí mismo. Tiene mucho en qué pensar. Tiene mucho que pensar. Mira, nos quedan 2 minutitos. No se da cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la? Exacto. Imagínate, nada más con la escuela, con todo lo que está pasando en la escuela, venir a casa ya es... ¿Qué espacio, qué peso tiene la vida devocional de los padres manejando la adolescencia, el adolescente que hay en casa? Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, ni el alumno llega más allá que el maestro. De manera que si quiero que mi adolescente desarrolle dones espirituales, dominio propio, un carácter que honre a Dios y sobre todo que experimente salvación, porque por ahí tenemos que empezar, ¿verdad? La realidad es que comienza por dónde yo estoy y quién es Dios para mí. Amén. Porque si yo le digo a mis hijos que Dios es importante, pero ellos no me ven orando,
probablemente ellos, el mensaje que van a recibir mucho más fuerte es lo que ellos ven y no lo que yo le digo. Así es. Algo que puedo dar como recomendación es: oremos por nuestros muchachos y hagámosles saber que estamos orando. Cuando su hijo tiene una exposición, tiene un examen, no le diga solamente estudiaste para que te vaya bien. Mi amor, yo estoy orando por ti. ¿A qué hora es tu examen? Yo voy a estar orando por ti. Y para que Dios pueda estar contigo, te dé discernimiento. Y hágalo de verdad. Hágalo de verdad, no es solamente decírselo. Yo puedo dar el testimonio como mamá, que a veces tiende a ser controladora, que depositar mis cargas en el Dios que sí puede cuidar a mis hijos es mi salvavidas. Amén, amén, tremendo. Nosotros les animamos a buscar en este banco de programas que tiene Educando para la Eternidad. Tenemos programas llamados Una mirada al cerebro adolescente, por ejemplo, con un especialista en neurociencias. Muy interesante, eso está ahí, lo hicimos hace unos meses atrás, y tenemos varios programas también hablando sobre adolescencia de una manera más general. Así que nosotros, ustedes que nos escuchan, educadores, padres, madres, esta tarea es posible tener adolescentes vinculados que sean nuestros cómplices o nosotros cómplices de ellos en aquello que es importante, pero a la vez ser firmes y ser un referente, un modelo y una autoridad para ellos. Janet, AXI sigue con la carga o el llamado o el privilegio de trabajar con familias. Nosotros el próximo 13 de noviembre tendremos Family Talks, Educando en la Era Digital. Eso es muy importante. Vamos a tener 4 conferencias enfocando todo lo que tiene que ver con el manejo de los medios digitales. Tras la pandemia, este uso se disparó y estamos viendo las consecuencias. Queremos acompañar a los padres dándole instrucción sobre cómo manejar esto con sus hijos desde el punto de vista pastoral, teológico, desde el punto de vista de las neurociencias, como padre, como madre, y desde ya la parte tecnológica. Estaremos hablando de filtros, de control parental, de qué hay ahora mismo en las redes sociales y qué recursos y estrategias tenemos para manejar esto con nuestros hijos, manteniendo el vínculo. Así que puede acceder a www.axicaribevirtual.org y allí va a encontrar toda la información con referencia a esta próxima conferencia presencial y virtual, Educando en la Era Digital. Gracias, mi amiga. Yo no me lo voy a perder eso. Janet, te esperamos por allá. Esto fue otra entrega de Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.